Antes de continuar con Shavuot, hago un pequeño énfasis en el Omer Reshit, la gavilla de cebada. La señal de que estuviera lista la semilla es que ellas estuvieran maduras, ¿cierto? ¿Qué ocurría? Cuando ellas maduraban, era el primer día de Abid. Cuando los testigos veían el inicio del mes y con ella que la gavilla estaba lista, estaba madura, ¿sí? Preseleccionaban esa gavilla que iban a presentar delante del sacerdote y dentro de estos días de panes sin levadura, eso podía variar año tras año, pero dentro de esos días se presentaba esa gavilla. Entonces, tratándose de los días de Yeshua, cuando Él resucita al tercer día como primicia de toda la creación, Él viene siendo sombra de este Omer Reshit. Ese año, cuando Él muere, el Omer Reshit se presentó al tercer día de panes sin levadura. Pero eso podía cambiar, podía ser el cuarto día, podía ser el segundo día, eso podía cambiar. Porque todo lo iba a demarcar cuando la semilla estuviera lista, estuviera madura para presentarla. Mientras ya no estuviera madura, no podían presentarla. Entonces, tratándose de los días de Yeshua, al tercer día, cuando Él resucita, se cree, por referencias históricas, que ese fue el día cuando se presentó el Omer Reshit ante el sacerdote. Entonces, siendo nosotros discípulos del Mesías, ya sabiendo de que Él resucitó al tercer día, nosotros presentamos el Omer Reshit al tercer día de Pesaj, porque dice la instrucción que tú presentarás esta ofrenda de gavilla, este Omer Reshit, tú lo vas a presentar dentro de esos días. Ahora, que es importante sobre la presentación de este tipo de ofrenda, que es un Omer Reshit, como un tipo de primicia, porque era lo primero de la cebada, del grano de cebada, ¿ok? Es como un tipo de primicia, pero no podemos llamarla primicia abiertamente, porque la primicia, que es Bikurim, se presentaba con el trigo en Shavuot, la fiesta de la semana, que es la que vamos a hablar a continuación. Vamos a ampliar esta definición sobre Omer Reshit. Omer Reshit traduce literalmente primera gavilla. ¿Ok? Primera gavilla. Su referencia aparece en Levíticos 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y siguen su mies, han de separar una medida del Omer Reshit. ¿Ves? Esto es lo que lamentablemente las traducciones al español tradujeron como primicia. Y todo el mundo dio por sentado que era primicia. Entonces, gracias al Eterno hemos tenido un poco de luz en ello. El doctor Ketler nos corrigió el tema, el término, hace unos 3, 4 años. Señores, acá no es primicia. Es como una primicia, porque es lo primero de la cebada. Pero en todo caso es un Omer Reshit. ¿Ok? Es decir, una medida, el Omer es una medida de la gavilla. Es la primera gavilla. La presentarán como lo primero, como primicia llevarán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Otra vez, en hebreo, aquí diría, llevarán al sacerdote una gavilla, un Omer Reshit, por Omer Reshit, no por primicia. Está añadida. Así es, ajá. Entonces, Omer Reshit. Pero para que usted no se complique en su vida, porque tiende a confundir, véalo usted como un tipo de primicia. ¿Sí? Pero se llama Omer Reshit. El mes será la gavilla en presencia del Eterno para que sean aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. ¿Cuándo se presenta? El día siguiente del Shabbat. Ok. Acá existen dos tendencias. Unos que entienden por Shabbat el primer día de la fiesta de panes sin levadura. El día 15, pues. Al día siguiente. Y hay otra tendencia que te dice que este Shabbat es el Shabbat semanal. Entonces, pero el séptimo día no de panes sin levadura, sino del calendario general. La verdad, mis amados, es que cuando tú le metes lupa a ambas tendencias, ambas quedan como que indeterminadas. Lo que en matemáticas se llama indeterminado. ¿Qué quiero decir? Que tanto una como la otra tiene sus razones lógicas. Son válidas. Ahora bien, esta casa, esta comunidad, a partir del mentoreo,
del doctor Ketriel, por su experiencia, por sus vivencias propias en Israel. No es que él se lo han contado. Él lo ha estudiado de manos de los principales allá en ese lugar, ¿verdad? Y es la práctica más antigua, porque este Shabbat semanal surgió siglos más tarde. Eso también es como una fortaleza en este argumento. Se cree, y yo creo, que este Shabbat obedece al Shabbat del primer día de panes sin levadura, no al Shabbat semanal. Ahora bien, si usted conoce a alguien que lo celebra a partir del Shabbat semanal, tenga shalom, que Hashem sea el que lo muestre. Yo he estudiado ambas teorías, como les dije, y ambas tienen su sustento. Ahora, el último argumento que de alguna forma me da mayores razones para inclinarme a la teoría de que este Shabbat obedece al primer día de panes sin levadura, es que es la práctica más antigua, de los sabios de Israel más antigua. Y partiendo del hecho de que el Eterno les entregó a ellos los oráculos, ¿verdad? Al pueblo de Israel le entregó los oráculos, es decir, ellos son una autoridad designada por el Eterno para enseñar Torah. Si esta es la postura más antigua, yo pienso que lo más sano es apegarnos a ellos. Amén. Y entonces, por esa razón, creemos que este Shabbat obedece al primer día de panes sin levadura. De hecho, en el mundo entero, ya en el mundo judío, un 90% lo hacen con la visual de que este Shabbat es el primer día de panes sin levadura, como en efecto sucedió con Yeshua. Ese es otro argumento también desde el punto de vista histórico que te da un aval, que en Yeshua fue ese. Él muere y tal cual como la señal de Jonás, él dura 3 días y 3 noches. Y cuando usted traza eso, entendiendo que él parte un día jueves, resucita un domingo. Sí, eso es real. Y se cumplen los 3 días. Desde el jueves se cumplen los 3 días. El error lo tiene la Iglesia Católica, que argumentan que fue un día viernes. Entonces, si fue un día viernes, el tercer día sería un lunes, no un domingo. ¿Ok? Y ellos lo hacen resucitar el domingo, perdón, celebran un domingo, ¿verdad? Pero colocando que él murió un viernes. ¿Sí? Y está desfasado completamente, sí. Así es. Entonces, yéndonos a la historia, se puede concluir que él fallece un día jueves y el tercer día se cumple un día domingo. Él celebra la cena un miércoles, pero muere físicamente un jueves. Y entonces haces el conteo y se cumple el día domingo. 3 días y 3 noches. Y el día que Mesa hace el Homer, ofrecerán un cordero añal sin defecto en holocausto al Eterno. Este era otro tipo de sacrificio que se presentaba en ese momento una vez que se mecía el Homer. Nosotros hacemos una celebración y presentamos en dicha celebración este Homer Reshit, este tipo de primicias delante del Eterno. ¿Amén? Todos los varones deberán presentarse 3 veces al año delante del Señor, su autoridad, en el lugar que le haya escogido durante la siguiente fiesta, la de los panes sin levadura, la de la semana y la de las enramadas. 3 grandes encuentros, donde en panes sin levadura ya está incluido Pesaj, ¿ok? Y en la fiesta de la semana está Bikurim. Y en las enramadas, que es Sukkot, ¿verdad? Las ofrendas correspondientes a Sukkot. Nadie deberá presentarse ante el Señor con las manos vacías. Importante, ¿no? Sino que cada uno llevará sus ofrendas conforme a los bienes con que el Señor su Elohim lo haya bendecido. Entonces, importante no presentarnos entre los requerimientos para celebrar para celebrar estas convocatorias delante del Eterno, es no presentarnos con las manos vacías, ¿sí? Y en el hombre es de carácter obligatorio, no así en las mujeres. ¿Oyeron? En los hombres es de carácter obligatorio, no así en las mujeres. Algunas premisas a considerar en el hombre Reshit. Es importante visualizar a Israel hace 3000 años como una sociedad agrícola. La ofrenda de primicias no es para pretender ayudar al reino o sus autoridades, como ha sido el énfasis que se le ha dado en esta posmodernidad, ¿no? El Eterno no necesita tu dinero ni de nuestro dinero. El Eterno necesita probar tu corazón. La prueba no es la entrega, la prueba es tu corazón. ¿Con qué intenciones tú lo haces? ¿Ok? Exigiéndote lo primero y lo mejor.
Así Él te enseña humildad. De manera que el principio no es un asunto de finanzas, sino de autoridad. Y yo diría de dignidad, incluso. Difícilmente se da lo mejor. Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en Él hay y con todo lo que en Él vive. O sea, no tiene necesidad de nuestro dinero. Y nuestro énfasis en una ofrenda no es el dinero que tú puedas dar, sino con qué intención tú lo presentas delante del Eterno, con gratitud, con obediencia, con amor a Él. Esto es importante en todas estas convocatorias, no solamente en las de primavera, sino incluso también en las de otoño. ¿Okay? El Omer tiene 3 significados. Omer, como tal, puede ser una medida que equivale en kilogramos de 2 a 2 kilogramos y medio. ¿Sí? De 2 a 2 kilogramos y medio aproximadamente. Es una gavilla o un manojo de cebada. ¿Cómo se ve esto, no? La gavilla era lo que alcanzaba a agarrar el agricultor con su brazo. Estas espigas que él alcanzaba a agarrar con su brazo la cortaba y este manojo era la gavilla. A ese grupo de espigas se desgranaban, ¿sí? Y en un recipiente se calculaba entre 2 a 2 kilogramos y medio. Eso era una medida. Eso era un homer. Así como usted solicita 1 kilo de cambur, 1 kilo de banano, ¿sí? Usted me dame un homer de cebada. Y el homer como unidad ya tenía el equivalente, empezó a 2 kilogramos, 2 kilogramos y medio aproximadamente. Esa era la medida que tú le presentabas a Hashem como Omer Reshit, es decir, como la primera gavilla. O sea, la primera gavilla en kilo representaba de 2 kilos a 2 kilogramos y medio. Eso era lo que tú le presentabas como ofrenda. También es una alusión al tiempo, desde Pascua hasta Shavuot, la fiesta de las semanas. Reshit es primero, se refiere al principio de algo, de un reino, de algo creado. Proverbios 8:22 así lo señala. Y Jeremías 2, versículo 3. ¿Cómo hacía el pueblo para hallar la cebada madura? Un poco de historia, ¿sí? Ya estamos finalizando por acá. Los exploradores iban por los campos de cebada durante la primavera buscando los granos maduros. Esto es una tipología de buscar al Mesías, ¿ok? Porque año tras año, comprendiendo las profecías de los profetas, y en este caso, sobre todo de Isaías, entre el pueblo, si había un profeta destacado, potencialmente él podía ser el Mesías. Entonces ellos tenían como que arguir a la luz de la profecía si el profeta que estaba allí de turno, le podría ser el Mesías. Eso era lo que ocurría. Cuando, por cierto, la serie de Chosen hace ver eso. No sé si lo han visto, algunos capítulos donde hay una constante búsqueda a partir de la profecía y las señales que están acompañando a Yeshua, como que es el Mesías. ¿Me explico? Y en algunos casos, creo que es Leví, que uno de los escribas llega a la conclusión, no, este es el Mesías. Mira, todo se está cumpliendo en él. Este es el Mesías. Entonces hay unos pocos que tienen su reserva de que él es el Mesías. El tema es que si ese poquito lo reconoce, se echan de enemigo al resto de los fariseos. Entonces hay muchas reservas en ello, pero está bien interesante esas connotaciones históricas en esta serie. Porque no se ve así en las películas tradicionales acerca de Jesús, ¿no? Entonces, otra vez repito, en los campos de cebada, durante la primavera se están buscando los granos maduros. Mira, todo estaba verde, no hay maduro. Pero cuando se encontraba la madura, esa gavilla era la seleccionada para presentársela al sacerdote. Porque inicia la primavera, 1, 2 días, 3 días, puede variar en algunos días, y ahí ya empieza a madurar. Pero es en esos días. No se va a tardar un mes, no se va a tardar 2 meses, no va a tener ese retraso. Cuando la encontraban, la llevaban al sacerdote al final del Shabbat para ser cortada de la tierra. O sea, la llevaban al sacerdote al final del Shabbat. Por eso se cree que Yeshua resucitó al final del Shabbat para ser cortado de la tierra justo antes de la caída del sol. Esto fue una simbología de la resurrección del Mesías. Perfecto, ¿no? Historias paralelas y la perspectiva profética. De la misma manera, los sacerdotes buscaron a Yeshua la noche antes de que fuese crucificado. Cuando lo encontraron, lo llevaron delante de Caifás, el sumo sacerdote, que lo facilitó todo para crucificarlo. Luego de 3 días y 3 noches en la tumba, justo antes de la caída del sol en Shabbat, el Eterno resucita al Hijo de la Tierra. La siguiente madrugada del primer día de la semana, mientras los sacerdotes estaban meciendo la ofrenda pidiendo una gran cosecha, en el otoño Yeshua se representa a sí mismo como la ofrenda de los primeros frutos
para la gran cosecha al final de los tiempos. Aquí me equivoqué. La siguiente madrugada. Ah, sí, exacto, al día siguiente, pues cuando amaneció, pues quiero decir. Vamos a una referencia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1, acerca de la resurrección del Mesías y su paralelismo con este tipo de ofrenda, con este tipo de primicia, el Omer Reshit. Además les declaro, hermanos, las buenas noticias que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual están firmes, por el cual asimismo son salvos, si retienen la palabra que les he predicado. Importante acá, salvo siempre o salvo, no existe. La palabra dice, asimismo son salvos si retienen la palabra. Eso a nadie le gusta, ¿no? Si retienen la palabra que les he predicado, si no han creído en vano. Porque primeramente les he entregado lo que asimismo recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12. Y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles. Y al último de todos, como un nacido a destiempo, él fue visto también por mí. Se está ratificando la resurrección del Mesías, que ocurrió al tercer día como fue escrito. Y si se predica que el Mesías resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías resucitó. Y si el Mesías no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y además, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a su Hijo. Fíjense, no se resucitó a sí mismo, resucitó a su Hijo. El cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mesías resucitó. Y si el Mesías no resucitó, vana es vuestra fe. Aún están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en el Mesías perecieron. 1 Corintios 15, 20. Pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen. Como el primero, como el único en su clase. ¿Ok? Porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Por eso se dice que él es el postrer Adán. Y los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Qué tremendo este acto, ¿no? Porque fue un acto público, tremendo. Amén. Entonces, siendo así, hacemos el abordaje de Omer Reshit. ¿Qué queremos hablar sobre las fiestas de las semanas? ¿Y por qué se computan las fiestas de la semana? Porque es la única convocatoria que el Eterno no le da una fecha específica, sino que te habla de un conteo de 49 días. La fiesta de la semana, conocida en hebreo como Hashavuot, o la fiesta de la semana, traducido al español, que se conoce en griego como la fiesta del Pentecostés y alude a esta celebración que se hizo en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Esto es importante tenerlo presente, mi amado, porque siempre nos pueden refutar o tienden a refutar. Pero espérate, en el Nuevo Testamento yo no he visto que se celebran esas fiestas. No, espérate. La fiesta del Pentecostés es la fiesta de la semana, sin lugar a duda. ¿Sí? Y el Eterno, Yeshua ubicó un espacio para celebrar la fiesta de panes sin levadura. Espérate. Y el apóstol Pablo en Hechos más de una vez te hace alusión a que él está atendiendo una celebración o a que tiene que dejar de atenderlo por ir a una celebración. Entonces, evidencias históricas hay en el Nuevo Testamento o en el Pacto Renovado para hablar de que para esos días ya se celebraban las fiestas del Eterno. Se continuaban celebrando las fiestas del Eterno. Así es. Bien, es una alusión a la instrucción de contar 7 semanas desde el día que se ofrecen las primicias para llevar a cabo la celebración. Aquí es Bikurim, aquí me equivoqué. Aquí es Bikurim. El término griego Pentecostés hace referencia al conteo de los 50 días para celebrar la fiesta de las semanas. Dice, contarán 7 semanas, Levítico 23:15, a partir del día siguiente del Shabbat, desde el día en que habrán llevado la gavilla del Omer, de la ofrenda mecida, hasta que lleguen a ser, después de contar la 7ª semana, un total de 50 días. Entonces ofrecerán una oblación nueva ante el Eterno. Llevarán de vuestras casas como ofrendas mecidas 2 panes hechos de 2 décimas de flor de harina y cocidas con levadura como primicias a Adonai. El sacerdote las mecerá como ofrenda ante Adonai, juntamente con el pan de las primicias con los corderos. ¿Ves? En otro momento, en Shavuot en este caso. Serán consagrados a Adonai y pertenecerán al sacerdote.
Ese mismo día convocarán una reunión sagrada, la celebrarán y no harán ningún trabajo servil. Decreto perpetuo será esto de generación en generación donde quiera que habiten. 7 semanas contarás desde el día que comience a meter la hoz en la mies. Comenzarás a contar las 7 semanas. Y serán la fiesta solemne de la semana en honor al Señor. Cuando se toma como referencia otro argumento adicional, mis amados, lo estoy recordando en este preciso instante. Cuando se toma por referencia el Shabbat semanal, entonces ocurre que Shavuot siempre se celebra un primer día de la semana. Sería un domingo siempre y un domingo. Entonces, algunos sabios difieren de esto. Porque si el Eterno te dio a contar 49 días es porque tú no vas a tener un día exacto siempre. Entonces, si la teoría, tomando como referencia el Shabbat semanal, te lleva siempre a un domingo permanente, ¿sí? Si es permanente un domingo, hay comentaristas que te dicen, si va a ser un domingo de forma permanente, cuando el Eterno te mandó no hacerlo un domingo, sino a contar 49 días o 7 semanas, entonces significa que Él no ha designado un día, sino que ese día puede cambiar. Para que se cumpla la fórmula de que ese día pueda cambiar, es que tú lo celebres tomando el conteo a partir del Shabbat del primer día de panes sin levadura. Ese argumento para mí fue el jaque mate de decidirme entre las dos teorías, tomar como referencia el Shabbat del primer día de panes sin levadura. Dice el día 50, puede caer cualquier día. Otra vez, dos teorías. Permítanme, esto es importante. Dos teorías. Si tomo como referencia el Shabbat por el día alto del primer día de panes sin levadura, ¿verdad? Si tomo como referencia ese día, mis 7 días, puede caer cualquier día en la semana. Chévere, ¿verdad? Ok. Dicen los expertos en Torah que tomando como referencia el primer día de panes sin levadura como el inicio para el conteo, me va a dar cualquier día. Y eso es bueno, porque el Eterno no me está designando un día como las otras convocatorias, sino que me está diciendo que al día 50 yo debo celebrarlo. Me voy a la otra teoría. Si yo me caso con el Shabbat semanal, obligatoriamente va a ser un domingo. Entonces los comentaristas del otro lado te dicen, no puede ser un día fijo, porque si no el Eterno te da el día fijo como lo hizo con las otras convocatorias. ¿Ves? El primer día de la semana, el 14 día del atardecer, no. Él no te va a dar un día designado. Te está diciendo que cuente la semana. ¿Por qué? Porque tu referencia es el primer día de panes sin levadura, no el Shabbat semanal. Al final es una interpretación, mis amados. Esto es importante aclararlo. Ajá, exactamente, sí. Así es. Entonces, ante esas conclusiones, yo las peso en una balanza, me toca tomar una decisión, mi hermano. Y ya el Eterno me dará luz, ¿verdad? Nos dará luz en aquel día, sí, que ustedes estuvieron equivocados. O, mira, chicos, no tuvieron toda la razón, qué bueno, me explico. Pero, en todo caso, ambas son decisiones rabínicas. Entonces, si nosotros estamos sujetos a alguno de ellos, delante del Eterno no está mal. Porque tú estás siguiendo la orientación rabínica, que es una autoridad que ha sido puesta por el Eterno. Contarán 7 semanas enteras a partir del día siguiente al Shabbat, desde el día que han llevado la gavilla del Homer, de la ofrenda mecida, hasta que lleguen a ser, después de contar la séptima semana, un total de 50 días. Hasta que lleguen a ser, después de contar la séptima semana, no te dice el primer día, sino un total de 50 días. Entonces ofrecerán una oblación nueva al Eterno. Llevarán de vuestras casas como ofrenda mecida 2 panes hechos de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias a Adonai. El sacerdote los mecerá como ofrenda ante Adonai, juntamente con el pan de las primicias y con los 2 corderos. Serán consagrados a Adonai y pertenecerán al sacerdote. Desde el punto de vista histórico, esta festividad de la semana describe las instrucciones de su celebración en las Escrituras cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, ¿sí? Recibió la palabra, que fue lo que ocurrió en el Pentecostés, cuando ellos reciben el Espíritu de Santidad. Se puede decir que se cumple la profecía de Jeremías, cuando dice que en sus corazones fueron escritos los mandamientos, donde ya no se iban a escribir en tablas de piedra, sino en las tablas de sus corazones. ¿Cierto? A nivel mesiánico hace referencia a la renovación del pacto. ¿Renovación por qué? Porque cambia. No, el pacto es el mismo. Solo se extiende a los gentiles. Cosa que no ocurrió en el pasado, que fue limitado solo al pueblo de Israel exclusivamente. ¿Me explico?
También. Sí, totalmente, así es. Ahí es donde está la confusión. Es renovado. Ese nuevo trae la idea de renovado, como cuando hablamos de luna nueva, que es lo que conocemos como Hamizdash. Es un renuevo. Cuando hablamos de una luna nueva, ¿se hizo una luna nueva? No. Ella se renovó en función a un ciclo. Es lo que pasa con el pacto. El pacto fue renovado por el alcance a nosotros, mas no porque él en su esencia cambiara. Y a nivel espiritual se refiere al acto de la llenura del Espíritu de Santidad en nuestras vidas. A nivel profético señala el evento de la celebración del Pentecostés, luego de la ascensión del Mesías, en donde el Espíritu escribió en nuestros corazones sus mandamientos. De hecho, en este evento del Pentecostés, cuando Pedro habla acerca de la profecía de Joel, ¿sí? Relata la historia que como 3,000 hombres creyeron en el Señor. Que fue la misma cantidad de personas que murieron con el becerro de oro. Cuando Moisés tardó en venir y ellos sacrificaron al becerro de oro. Entonces hay como un principio de restitución allí. No, es increíble, la palabra en eso es completamente perfecta. Entonces, bueno, mis amados, acá entramos en un apartado donde ya aterriza toda una preparación. Como todavía resta tiempo para aquello, vamos a dejar la enseñanza hasta acá. Lo que me interesaba era refrescar cuál era la instrucción inicial, de dónde provenía, cuál era nuestro punto de inicio para esa celebración y, bueno, comprender que esto es parte de las celebraciones de primavera, en este caso, ¿sí? Bueno, espero que haya sido de bendición, de edificación, mis amados. Seguramente muchos de los principios que repasamos ya eran conocidos. Le sacamos punta, renovamos nuestro entendimiento y mi mayor énfasis, el componente espiritual, amado. Si lo hacemos de forma mecánica, por celebrarlo, por hacerlo, se pierde una esencia. Si lo hacemos con conciencia, acompañado de nuestras decisiones, acompañado de esta etapa que estamos atravesando en nuestras vidas personales, créanme, amado, esta convocatoria tiene otro significado para usted. Y ese ha sido reiterativamente todos estos años mi énfasis con todos los discípulos del Mesías. Amados, tomen en cuenta su propia vida de cara a esta celebración. ¿Qué quiere el Eterno con su vida? ¿Qué quiere el Eterno con cada uno de ustedes? Porque acá hay grandes verdades escondidas que son reveladas a tu alma cuando de forma consciente y profética tú las sigues. ¿Sí? Tú lo haces con intencionalidad. A eso me refiero.